Dime con quién eres, de quién eres un delincuente. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Ya los tenemos juntos al asesor andorrano Jordi Segarra y Alfonso López Chao. Estas son las imágenes que confirman que Alfonso López Chao está trabajando con este carísimo asesor internacional. Vean ustedes. Saludos. ¿Cómo va la campaña? Bien, muy bien, muy bien. Ahí los hemos agarrado en el aeropuerto. Ya no puede negar Alfonso López Chao que este polémico asesor Jordi Segarra, que ha sido incluso investigado por lavado de activos en México, por vínculos con el PRI y hasta con Odebrecht, está asesorándolo. Alfonso López Chao dice que tiene una campaña austera, pero este asesor nos lo confirmó ayer el propio Juan Cheput, porque se ofreció para la campaña del partido de Carlos Álvarez, cobraba entre 900 y $1 millón. También fue asesor de PPK y cobraba ese monto también. La pregunta es quién está pagándole. Sabemos que tiene vínculos con el partido de AMLO en México y con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Será que después, si triunfa, le van a pedir algo a cambio de este auspicio, como ya tuvimos que sufrir a los brasileños corruptos en el caso de Ollanta Humala? Más adelante todos los detalles de este ampay al asesor de Alfonso López Chao. Pero vamos a empezar con este drama que realmente es desgarrador y nos confirma que existe un desgobierno que no está atendiendo el principal problema que tenemos todos los peruanos, y es el de la inseguridad. Porque los sicarios están sueltos en plaza, no hay nadie que pueda pararlos, y esta vez la víctima es un joven de 18 años que estaba adquiriendo con un préstamo una combi con su papá, se estaba pagando sus estudios en un instituto tecnológico y ha sido asesinado a sangre fría. Están matando a nuestros jóvenes, están matando a gente inocente y el gobierno no hace nada. El presidente Balcázar no tiene tiempo, al parecer, para atender estos dramas. Me ha quitado mi vida entera, mi vida entera. Nunca va a volver mi hijo. Y adelante de amor. Tres nuevas familias fueron víctimas del sicariato esta semana en Lima. Este es el caso de Marleni. Estoy con demasiado dolor. Me quitó a mi hijo. Me quitó a mi hijo. Yo con él vivía día y noche. Compartía muchas cosas. Fui más que su madre, su amiga. Y de verdad, como quisiera que Dios me devuelva. El dolor indescriptible traspasaba los ojos de Marleni Vargas, pese a que intentaba mantenerse fuerte para pedir justicia y despedir a su hijo, que fue asesinado cuando trabajaba como conductor de una combi en Lima Sur. Por dedicarse a trabajar. Mira cómo lo pueden matar a mi hijo. No era un delincuente. ¿Por qué no lo matan a los delincuentes así? ¿Por qué a mi hijo? No
no solo a mi hijo, estuvieron 3 personas y me solidarizo con esas personas que han fallecido. ¿Cómo se deben de sentir? Una madre que dejó a niños. La otra señora también, ¿de qué forma? Como a cualquier cosa. Para ellos matar es como a cualquier cosa. Nosotros no somos animales, somos seres vivientes que merecemos vivir dignamente, que den la pena de muerte. Yo le digo al presidente, podría de repente ver si se pone mi mano en mi pecho y decir, puede ser su hijo, su madre, su padre, cómo él se sintiera. Al interior de uno de estos vehículos de la empresa de transportes más conocida como Los Rojitos, murió acribillado este joven conductor de 24 años junto a otras 2 pasajeras que también perdieron la vida. Hoy los restos de este joven Jorge Luis vienen siendo velados en este punto de la zona de Rinconada en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. El último martes, el joven estudiante Jorge Luis Félix Vargas salió a trabajar para costearse su formación técnica, pero nunca volvió a casa. Una llamada alertó a su madre, que acudió a su encuentro, pero ya era demasiado tarde. Me llama la cobradora diciendo que le habían metido balazos. Yo quedé en shock. Corrí desesperadamente con el carro. Llegué cuando mi hijo todavía estaba caliente y eso me duele en el alma. Yo, la verdad, yo luché hasta el último por mi hijo cuando yo llegué, pero ya era demasiado tarde. Solo por conducir y por trabajar para pagar sus estudios ha muerto mi hijo. Jorge Luis estudiaba por las mañanas electrónica industrial en un instituto y trabajaba por las tardes como chofer de bus de Los Rojitos para costear sus gastos. Transporte San Pedro de Pamplona, así como otras empresas de transporte, vienen siendo extorsionados, exigiéndoles pagar dinero diario, semanal y mensual por trabajar sin ser atacados. Por este motivo, en lo que va del año, al menos 10 choferes han sido asesinados por incumplir con el pago de los cupos exigidos por verdaderas bandas del crimen organizado. Bajó una moto y lo roció la gasolina y lo prendió, el chofer se quemó la mitad, estaba pidiendo auxilio. El papá lo rescató al señor. El señor el carro estaba malogrado. Sí, el carro estaba malogrado, el chofer estaba durmiendo, dice. Este otro hecho ocurrió en el distrito de El Agustino hace unos días. Como lo escuchan, un bus de transporte público fue incendiado con una persona dentro. En una realidad paralela a lo que viven decenas de transportistas, pasajeros y transeúntes en Lima, la Policía Nacional plantea que haya 2 efectivos policiales por bus para mitigar esta violencia incontrolable e impune. Hace tiempo la policía ha sido pues de alguna manera superada con toda esta situación, y cuando digo yo que es un problema de seguridad nacional estamos hablando que se requiere necesariamente la participación de nuestras Fuerzas Armadas, pero para ello hay que generar un marco, digamos, de protección para que mañana más tarde nuestros hombres y mujeres de la policía y de las Fuerzas Armadas no tengan problemas legales. Y muchas de nuestras autoridades lo que no quieren es asumir riesgos, ¿no? Y están tratando de alargar el plazo y sobrevivir hasta julio del 28. La solución a la inseguridad ciudadana, que parece no tener final, según los expertos en la materia, pasa por una fórmula radical. Lo que tendría que hacer de antemano y de inmediato es declarar
al problema de la inseguridad como un problema de seguridad nacional. ¿Vamos a tener bajas? Sí. ¿Va a haber riesgo? ¿Va a haber efectos y daños colaterales? Sí. Pero para ello necesitamos empoderar a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, darles tareas operativas concretas y obviamente la autoridad política tiene que ponerse los pantalones y asumir los riesgos. Es decir, saber que van a haber procesos, va a haber condenas, va a haber digamos, cuestionamientos de algún sector y hay que asumirlos. El crimen organizado ha tomado las calles sin que nuestras autoridades los detengan y están pagando con sus vidas humildes choferes del transporte público, el eslabón más débil de una cadena de extorsión generalizada, y sicarios en moto que están dispuestos a disparar por 50 soles. ¿Hasta cuándo madres como Marlene tendrán que llorar desconsoladamente la irreparable muerte de sus hijos? Esto es lo que pasa cuando el Congreso hace cálculos políticos pensando en las elecciones y ponen a un inepto como José María Balcázar al mando del país. Un viejito cascarrabias que está perdido y que no tiene control sobre el Ejecutivo. Lo manejan como un títere de acuerdo a sus intereses desde el Congreso. Y los ministros no son idóneos en el cargo, como vamos a ver en el siguiente reportaje. El ministro de Defensa, el general Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, está siendo investigado por haber comprado 2 millones de soles en paracaídas, son 39, que están incompletos. Les falta un dispositivo de seguridad que no permite que sean utilizados por los soldados. Y por lo tanto, esto es una pérdida. No sirven. Están inutilizados. Y esta es una denuncia de octubre de este año. Y él consigna en su hoja de vida: voy a rellenarla después. Después les cuento mis anticuchos. Pero bueno, Stephanie Medina los ha averiguado y se los narra en el siguiente reportaje. ¿Jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado? Sí, juro. Felicitaciones. Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, 55 años, general de brigada en retiro. Es hoy el flamante ministro de Defensa. Los ministros por ley están obligados a informar si tienen investigaciones fiscales en curso, pero el flamante ministro de Defensa parece haber optado por otra ruta. Una que, para algunos, podría resultar, digamos, poco transparente. En el documento oficial apenas se limita a escribir. Posteriormente adjuntaremos información. Pero, como sabemos que ni usted ni yo podemos esperar, aquí le mostramos lo que no se ha querido explicar. Hoy, en Contracorriente, no vamos a esperar la explicación del ministro, porque lo que él prometió contar después se lo mostramos hoy en exclusiva. Esta es la disposición fiscal completa del fuero militar policial que hace solo unos meses, en octubre del 2025, ordena investigarlo por la compra de 39 paracaídas sin un dispositivo crítico y necesario para su uso. Son más de 2 millones de soles comprometidos y equipos para el ejército peruano que no llegaron completos. Así que, oído a la música. Esta es la investigación que el ministro de Defensa no quiere que usted conozca. Vamos, como siempre, a las pruebas. Inicio de investigación preparatoria al general brigadier Carlos Alberto Francisco Dañino por la presunta comisión del delito de excesos en las facultades de mando. Identificación del imputado. Inciso 2 del artículo 360 del CPMP, el Estado peruano, Ejército del Perú.
Se imputa al general brigadier Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino como presunto autor directo del delito de excesos del Ejército del Mando Consumado, en su condición de jefe de servicio de intendencia del Ejército en el AF 2020, excederse en las facultades de empleo provistos para el caso de las compras al extranjero, FMS. Ese dispositivo, que es un dispositivo que garantiza la vida, ¿no?, según lo que se ve de esta documentación, no estaría presente en una enorme cantidad de los paracaídas comprados. Por lo tanto, no tendrían la posibilidad de ser empleados. O sea, es como comprar una pistola que no tenga gatillo, es decir, nunca la voy a poder disparar. No me voy a poder arrojar con estos paracaídas sin esos dispositivos. Entonces, eso es lo irregular. Lo que hay que verificar y constatar si se pagó precio de mercado, si se sobrevaluó, si hubo una compra dirigida, si hubo algún tipo de negociación debajo de la mesa. Negociaciones siempre van a haber. La Fiscalía investiga por qué se gastaron más de $700.000 en una compra de paracaídas a través del gobierno de Estados Unidos y no llegó el equipamiento que se esperaba. Adquisición hecha por el programa FMS en el AF 2020 para la adquisición de sistemas de paracaídas y accesorios de caída libre para asalto comando para la Escuela de Paracaidistas del Ejército no fueron recibidos por la Comisión de Conformidad y Recepción de Bienes, habiendo requerido expresamente que cada uno de los 39 paracaídas cuente con un dispositivo de apertura automática. El dispositivo de activación automática AAT es un componente de seguridad crítico que abre el paracaídas de reserva automáticamente a una altura determinada si el saltador no puede hacerlo por sí mismo. Es un estándar obligatorio, según la Dirección Aeronáutica. Escuchemos a un experto. En resumen, es que si un paracaidista se sucede una contingencia y no abrir paracaídas a una altura determinada, este dispositivo va a efectuar la apertura de paracaídas secundario de reserva. ¿Y una persona, un paracaidista, puede lanzarse sin este dispositivo? No, las normas de la Dirección Federal de Aeronáutica Civil establecen, desde la RAP 105, establecen que todos los paracaídas deportivos deben tener un paracaídas principal, un paracaídas reserva y una apertura automática, que es lo mínimo indispensable para hacer uso del equipo de seguridad. ¿Y cuánto se gastó? 2.367.216 soles. El pago en efectivo se materializó por el Banco de la Nación con la orden de pago electrónico número 0245300-1-A por 2.367.216 soles y orden de pago electrónico número 024535-1-A por 210.929. ¿Y por qué esto se considera un delito? El abogado penalista Julio Rodríguez nos explica. Pues estamos hablando de la modalidad más benigna, sería equivalente a esta modalidad, es decir, a la pena, me refiero, 6 años. Pero, si es que yo verifico que el valor que he pagado es un valor que es menor, o que es mayor al valor de mercado, que el producto no me da la satisfacción necesaria y se genera un perjuicio al erario público porque el Estado gastó más de lo que debía gastar por un producto que no tiene las condiciones, ya no hablamos de una colusión simple, sino de una colusión desleal agravada. Según la Fiscalía, el problema no estuvo en quién vendió, sino en cómo se compró y cómo se controló el proceso. Pedidos mal hechos, supervisión deficiente y equipos que no llegaron completos. El resultado, dinero público comprometido, capacidades afectadas, militares sin un equipo adecuado para su entrenamiento y programas, y una investigación que hoy alcanza a altos mandos del ejército, incluido el actual ministro de Defensa. Fuimos al Ministerio de Defensa a pedir descargos. Fuentes consultadas del sector confirmaron que la compra fue hecha a través del gobierno norteamericano, según ellos, para evitar suspicacias. Lo que se ve en el expediente es que el gobierno de Estados Unidos no ejecutó la compra directamente como proveedor privado, sino que actuó como intermediario a través del programa FMS, Foreign Military Sales, ventas militares extranjeras. Que en principio debe de conocer son aquellos actos propios
del rigor militar, es decir, todos aquellos actos que se cometen en el ejercicio de la función estrictamente castrense y que tienen que ver con el rol que desempeñan en los cargos, que no vayan a ser, ¿no?, de ninguna manera delitos que tengan obviamente una tipificación en el fuero común y que estén ligados a comportamientos que podrían ser cometidos por cualquier funcionario público. Los paracaídas son fundamentales para el ejército porque permiten desplegar tropas de forma rápida y precisa en zonas donde no hay acceso terrestre, como áreas remotas o de emergencia. Son clave para operaciones especiales, rescates y entrenamiento de fuerzas de élite, ya que garantizan movilidad, sorpresa y capacidad de reacción inmediata. Entonces, ¿qué pasó aquí? El estrenado ministro de Defensa, uno de los principales investigados en esta trama, no quiso declarar para este programa. Buscamos a los demás implicados y nos dimos con la sorpresa que uno de ellos ya está en la cárcel. El general de brigada Roberto Guamaní Riveros, coinvestigado con el nuevo ministro de Defensa por la compra de paracaídas, ya está en prisión. Fue detenido por su gestión como jefe de la Oficina de Economía del Ejército del Perú, implicado en un caso de robo de combustible. La DIVIAC los indicó como parte de la organización criminal involucrada en este caso de sustracción sistemática de combustible y acusada de la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado. Una compra millonaria, equipos incompletos y una investigación fiscal en curso, con el hoy ministro de Defensa involucrado en la compra de paracaídas que se convirtieron en un riesgo aeronáutico y de seguridad operacional en todo el país, porque en el aire no hay segunda oportunidad. El comportamiento errático del presidente a la hora de seleccionar su gabinete, su premier, tiene estas consecuencias, que finalmente lo que hacen es desacreditar a los titulares de las carteras más importantes del país. El día de ayer, en Veto a Saber, hemos visto cómo nada menos que el ministro de Energía y Minas, que tendría que estar resolviendo esta grave crisis de energía que hemos tenido los peruanos, está denunciado por violación en un caso gravísimo. Y ahora vemos que el ministro de Defensa está comprendido en esto, que es del 12 de diciembre del 2025, no es una denuncia antigua. Aquí está el inicio de investigación preparatoria al general de brigada Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino por la presunta comisión del delito de excesos en las facultades de mando. Aquí hay encargo personal de la institución en el marco del programa de ventas militar extranjero Estados Unidos por el valor de 2.578.145 soles, haciendo un mal empleo del mecanismo de gasto por encargo. Entonces, un ministro investigado por haber comprado paracaídas que no sirven. Él es el titular de Defensa. Uno de sus co-investigados ya está en la cárcel por robo de gasolinas. ¿Qué clase de selección es esta? ¿Qué gabinete tenemos? Lo estamos descubriendo recién y las consecuencias son que los peruanos estamos en un desgobierno porque los ministros no son idóneos para el cargo y el presidente no sabe dónde está parado. Esto tiene consecuencias, entendámoslo. A la hora de votar piensen bien, porque esto ha sido finalmente el efecto de haber elegido a Pedro Castillo. Esta es la secuencia de tragedias que vienen una tras otra, incluido un intento de golpe de Estado, que devienen de haber elegido a Perú Libre, que sigue en el gobierno, a pesar de que lo niegue Vladimir Cerrón. José María Balcázar se ufanaba de conversar con su líder, Vladimir Cerrón, y hoy él es el presidente. Y lo único que le preocupa es blindar a los suyos, ¿no? Tratar de sacar provecho como sea desde el poder en las elecciones, no lo duden, pero no proteger a los ciudadanos, impedir de que sigan asesinando a los choferes, seleccionar a gente idónea para los cargos. No, aquí hay un saqueo generalizado. Y vamos ahora con el ampay al asesor de Alfonso López Chao. Confirmado, ahora sí, Jordi Segarra
lo hemos agarrado al lado de Alfonso López Chau viajando con él. Un asesor que sabemos cobra $1 millón. Y no es el más caro, ¿ah? Luis Fabre cobra 3 millones. Pero recuerden ustedes, después Brasil le cobró eso a Ollanta Humala con creces. Y un caso claro es lo del gasoducto sur, que supuestamente ahí se iba a hacer, ¿no? La obra que hoy nos falta y que ha causado el colapso absoluto energético en nuestro país. Qué endebles que somos, ¿no? Y miren ustedes las consecuencias de esos auspicios internacionales que después piden favores a cambio. Vamos a ver el siguiente reportaje. ¿Dónde es el viaje ahora? De campaña. Campaña. Señor Jordi. Saludos. ¿Cómo va la campaña? Bien, muy bien. Este hombre de barba, con polo negro, de más de 1,80 m de altura y algo subido de peso, que saluda a la cámara de Contracorriente y que aparece en la madrugada de este jueves. Hola. En el aeropuerto Jorge Chávez, juntito, codo a codo, con el candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se llama Jordi Segarra Tomás, nacido en Andorra. Es un experto en guerra sucia electoral y ha sido investigado en México por lavado de activos, por recibir $2 millones como parte de la campaña electoral del PRI en México, tal como lo recuerda el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde. Ya se le vinculó en el pasado a recibir $2 millones para campañas en México que financiaba Odebrecht. Odebrecht también hizo corruptelas y malos negocios en México con Pemex y con gente del PRI. Así que no me extrañaría que algo de eso se pueda repetir en el Perú. Hace unos días, el vocero de su partido, el abogado Carlomagno Salcedo, negó que Segarra sea asesor de López Chau. El asesor andorreño de López Chau, ¿quién paga sus servicios? ¿Es efectivamente asesor? Como te digo, yo no formo parte... No conoces el tema, Jordi Segarra. No está en el tema de la campaña de Alfonso. Estás más viendo ahora tu campaña particular. Esto, pese a que Contracorriente reveló este lunes que el propio Jordi Segarra confirmó a una radio de República Dominicana que asesora al ex rector de la UNI, que en los 80 escribió en la revista Cambio que el cabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay, era un luchador social y político, y que el genocida de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue un líder universitario. Incluso el vocero de País para Todos, Juan Cheput, recordó que los servicios de campaña del controvertido Segarra, quien trabajó con PPK, cuestan en promedio $1 millón americanos. Alrededor de $1 millón es lo que me dijeron, ¿no? No me precisaron la cifra, pero sí me dijeron alrededor de $1 millón. Después de jugar a las escondidas por 2 semanas, Contracorriente ampalló en el aeropuerto Jorge Chávez, a punto de embarcarse a Huamanga, al amigo de Víctor Polay y a su asesor de guerra sucia, Jordi Segarra. Juntos, antes de viajar al mitin de los cascos blancos en Ayacucho. ¿Dónde es el viaje ahora? De campaña. Campaña. Señor Jordi. Saludos. ¿Cómo va la campaña? Bien, muy bien, muy bien. Y por la mañana,
el periodista de Ayacucho, Percy Rosado, los ampalló nuevamente juntos, saliendo del aeropuerto de esa ciudad. Pero lo sorprendente es que Segarra se burla de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la SUNAT, porque está trabajando con visa de turista. Y además, la gran pregunta que López Chau no responde es ¿quién le paga el $1 millón que cobra Segarra por hacer guerra sucia electoral en esta campaña? ¿De dónde sale $1 millón, no? $1 millón no es fácil conseguir, es muy complicado conseguir. Y el partido de López Chau es un partido muy nuevo que acaba de empezar y que no tiene locales propios, no tiene manera de conseguir dinero rápidamente, ni tiene muchos militantes que puedan aportar. ¿De dónde sale el dinero? Esa es la gran pregunta. Lo más probable es que sea del partido Morena de México. Para García Belaúnde, SUNAT y Migraciones deben intervenir. Las migraciones deberían intervenir allí y la SUNAT, retenerle impuestos, retenerle $1 millón no se pagan en efectivo, en un maletín, tienen que ser bancarizados. Y por supuesto que pueden, la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera pueden intervenir, recomendar y obligarlo a retenerle el 30% de impuesto a la renta, ¿no? Jordi Segarra, el asesor de Alfonso López Chau, se encuentra en nuestro país con visa de turista y no se ha acercado a Migraciones a regularizar su situación. Sin embargo, tal como lo demuestra este chat de WhatsApp, Migraciones no nos respondió sobre las acciones que tomará. En paralelo, mientras se desconoce quién le paga el $1 millón al asesor de López Chau, el economista Hans Rothgieser ha puesto al descubierto que el ex rector de la UNI podría poner en marcha un plan económico en el que pondría en riesgo la política fiscal, uno de los activos más preciados de nuestro crecimiento económico. Esto podría ocasionar una hiperinflación como la que padecimos en la segunda mitad de la década del 80 en el primer gobierno de Alan García, en el año 2006, titulado Estrategia de Desarrollo Alternativo para la Economía Peruana. Digamos, de la gran crisis que teníamos en los 80s, 90s, y digamos, el diseño del nuevo modelo económico que tenemos ahorita, una de las anclas que se introdujo es el control del gasto público para tener bajo control el déficit fiscal. No estamos en una situación fiscal buena, de hecho ahorita estamos con un déficit fiscal grande de los últimos 3 años, que nos debería preocupar muchísimo a todos los peruanos, ¿no? Porque ya parece que esto se está volviendo incontrolable. Los recursos que use siempre se hace con la anuencia del Banco Central de Reserva. Claro. Siempre con la anuencia. En este caso, tendría que ser con el Banco Central. Claro. Finalmente, el partido de izquierda radical mexicano Morena, de Andrés Manuel López Obrador, le paga el $1 millón a Jordi Segarra. ¿Cómo puede trabajar con visa de turista en nuestro país? ¿Está pagando impuestos a la SUNAT por los envidiables emolumentos que se le paga para asesorar la campaña de Ahora Nación? Preguntas ineludibles para un candidato presidencial que siguen sin respuesta a menos de un mes de las elecciones. Hola. Bueno, y el 20 de marzo, que es mañana, es el último día para presentar la rendición de cuentas de los gastos de campaña.
Vamos a ver qué cosa es lo que nos explica Alfonso López Chao respecto de cómo, ¿no?, pueden pagarle a este costoso asesor Jordi Segarra. Y a propósito de su estado migratorio aquí en el Perú, él está desde el 28 de enero entrado con visa de turista. Nuestro reportero Juan Carlos Chamorro ha preguntado qué es lo que pasa al superintendente de migraciones. Y vean ustedes, cuando se detecta que un extranjero, por ejemplo de Andorra o cualquier otra nacionalidad, está trabajando con calidad migratoria de turista, se configura una infracción migratoria, ya que esta no habilita realizar actividades remuneradas. Migraciones puede aplicar varias medidas administrativas y sanciones dependiendo de cada caso. Inicio de un procedimiento administrativo sancionador por infracción a la normativa migratoria, hasta una imposición de multa por realizar actividades no autorizadas. Puede también emitir una orden de salida obligatoria o hasta disponer su expulsión. Entonces, ojo, también hay un tema con la tributación, porque si a él le están pagando esta gran cantidad de dinero, él tiene que advertirlo a la SUNAT. Está tributando, cómo está cobrando, de dónde le pagan, está influyendo en nuestras elecciones dinero externo de otro país que tiene intereses. Si gana López Chao, ¿le vamos a regalar todo nuestro gas a México? Son preguntas que hay que hacerse. Y él ha sido investigado por lavado de activos. Aquí está, investigan por lavado de dinero a Jordi Segarra, consultor del PRI. Tiene problemas ya en México este señor. Y bueno, Carlos León Moya, a ver, para que lo ubiquen, no sé si tenemos ahí la foto porque la gente no lo conoce muy bien. Escribe en Hildebrand en sus 13, a 30 días de la primera vuelta, no, pues, estamos en horario de protección al menor, pues sácame esa huevada. Nos van a multar. A 30 días de la primera vuelta, me animo a afirmar algo. Alfonso López Chao ha perdido su momentum, su impulso inicial. Claro que lo puede recuperar, pero para lograrlo primero hay que aceptar el estancamiento actual. Lo dice su principal guaripolera, Carlos León Moya, el inmamable. De pronto, parece que el discurso abstracto y profesoral de López Chao llegó a un techo. Funcionó muy bien al inicio, me consta, claro, porque está ahí de huelepedos. Pero ya no, me consta también, la misma gente que en enero lo encontraba especial, ahora me dice, me agota. Lo dice uno de sus hinchas número 1, Carlos León Moya, en Hildebrand en sus 13. Nos vamos al corte comercial y regresamos con Fiorella Molinelli. Antes, una importante mención. Conoce la Honda CR-V Advanced Hybrid, la SUV más reconocida de la marca, ahora con tecnología híbrida avanzada y una eficiencia que puede alcanzar hasta 80 kilómetros por galón para que cada trayecto rinda mucho más. Y solo durante el 16 al 22 de marzo, en los Honda Days by BCP, llévate la Honda CR-V Advanced Hybrid con financiamiento exclusivo del Banco de Crédito del Perú, con cuotas desde solo $646 o 2.169 soles mensuales. Ingresa hoy a autos.honda.com.pe o visita cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional y descubre todo lo que la Honda CR-V Advanced Hybrid tiene para ofrecerte. Ahora sí, pausa y volvemos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.